Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo Ortega, gerente técnico de Chemifabric Perú, empresa peruana con más de 25 años en el mercado, desarrollando y fabricando pinturas industriales y arquitectónicas. Compartamos las recomendaciones para la selección de un sistema de protección para pisos con recubrimientos industriales. Para ello, debemos identificar cuál es la razón por la cual vamos a pintar el piso. Pueden ser por razones estéticas, puede ser por una razón de protección, puede ser también por una razón de seguridad o señalización de la vía y también por una razón de durabilidad, para ampliar la durabilidad, la resistencia de la superficie que voy a proteger. Los sistemas para pisos se diseñan en función al uso y al tránsito del mismo. Reconozcamos entonces cuáles son los tipos de sistemas que se pueden utilizar para la protección de los diferentes pisos en cada uno de los casos a los cuales nosotros nos vayamos a enfrentar. Pueden ser sistemas de pisos industriales, sistemas de pisos de alta performance, sistemas de pisos de alta resistencia que vayan a estar, por ejemplo, expuestos al contacto por salpicadura o derrame de productos químicos. Puede ser también sistemas de protección para pisos con alta resistencia química, justamente que soporten ese tipo de agente externo, sistemas de pisos antideslizantes para evitar accidentes, caídas, que son principalmente una de las razones por las cuales se coloca un agregado que le da la rugosidad al sistema, y sistemas de pisos con la capa final que sea retardante de fuego, por razones de seguridad también, obligatorias muchas veces en espacios públicos cerrados. Vamos a identificar con la ayuda de la imagen los nombres justamente que componen los sistemas de los que estamos hablando. La primera capa o la capa base sería el sellador, el producto que va a estar en contacto con la superficie de concreto, que en este caso va a humectar, va a generar la adherencia, penetrando en la superficie porosa para poder ser la base, el anclaje del sistema de recubrimiento posterior. La segunda capa, la capa intermedia, es un producto denominado mortero, el cual con el agregado sílice que contiene va a levantar no solamente en espesor sino también en resistencia el sistema en general. Y finalmente el acabado, del cual puedo yo optar por versiones epóxicas o de poliuretano, dependiendo cuál va a ser la exposición del piso. Ahora vamos a ampliar esta información detallando en cada uno de ellos cuáles son las opciones que les brindamos dentro de nuestro portafolio de productos. La base o el sellador, como hemos dicho, sella, penetra en la superficie y me da el anclaje. Ustedes van a poder tener las opciones de nuestros productos en su variante epóxica, en su variante autorrespirable, que es cuando nosotros tengamos una superficie en la cual todavía la humedad esté presente, pero niveles de humedad que no superen, digamos, un 10%, y dentro de los cuales aplicar este producto va a poder permitir que el flujo de humedad presente no afecte en adherencia al sistema de recubrimiento posterior. Y la versión también de sellador base agua, un producto ecológico, un producto amigable, un producto que ustedes van a poder manejar en espacios en los cuales sea necesario o como requisito no afectar los otros procesos que estén realizándose en ambientes cercanos. Esto es muy útil en plantas de alimentos, por ejemplo, o en ambientes como hospitales o como colegios, donde el uso del solvente puede estar limitado. La siguiente capa, la capa intermedia, como le explicaba, es un producto 100% sólidos que contiene un agregado, una carga, un sílice que se combina, que forma parte del producto, que tiene dos componentes, la resina, que tiene el endurecedor, y este agregado que se le añade. Las versiones que ustedes pueden aplicar en cada uno de los casos que ustedes vayan a necesitar utilizarlo, el mortero, van a ser espesores en milímetros, que pueden ir desde 2 hasta 10 milímetros por capa. Para tener una referencia, 1 milímetro es aproximadamente 40 milésimas de pulgada. Es decir, que estos productos morteros levantan significativamente el espesor y por ende la resistencia de los sistemas para pisos. Corrigen y nivelan las imperfecciones que puedan tener estos pisos en la etapa previa que no se hayan podido resolver. Fisuras, grietas, etc. Dependiendo del espesor que le vamos a aplicar, lo podrá nivelar completamente. En las versiones autonivelante o planchable ustedes pueden disponer de ellos. En el caso del autonivelante, los espesores pueden ir de 2 a 5 milímetros
y ustedes van a poder aplicarlo con una plancha o llana. El producto nivela, como su nombre lo indica, de manera automática al ser recubierta la superficie. Y la versión planchable tiene un mayor contenido de sílice de agregado, levanta espesores más altos que pueden llegar hasta 8 o 10 milímetros y se aplica ya con una rastra llevando el producto y después haciendo un pulido general posterior para dejarlo completamente nivelado, liso. El producto de acabado. Los productos de acabado pueden ustedes seleccionarlos de acuerdo a la exposición que vaya a tener el piso entre las versiones epóxica o poliuretano. Recuerden que el epóxico, a pesar de ser ya un producto diseñado con alto brillo, va a poder también brindarles las propiedades de resistencia o contacto con el material que vaya a poder caer, sea derrame o salpicadura sobre la superficie. En este caso el epóxico es más recomendado para todo lo que sea interiores. Si vamos a tener una superficie, un piso expuesto al exterior, es importante tener presente la recomendación de usar un acabado poliuretano. El poliuretano tiene la alta resistencia a la radiación UV y sería la opción más recomendada en dichos casos. ¿Cuáles son las condiciones iniciales que tenemos que cuidar antes de empezar cualquier trabajo de recubrimiento para pisos? Estamos hablando de pisos de concreto. Son 3 condiciones: limpio, seco y rugoso. El que esté limpio es sobre la base de que la superficie no va a estar con restos de polvo, grasa, cualquier contaminante o pintura antigua mal adherida que deberé yo retirar para realizar la nueva protección. En el caso de seco, el punto a tener como referencia aquí es 28 a 30 días de una superficie de concreto nuevo. Aproximadamente es el periodo. Asegurados ya que la superficie esté completamente seca, no habrá ningún problema de poder elegir el sistema más recomendado. Y rugoso, esta parte es fundamental porque el anclaje de los recubrimientos para pisos tiene que sustentarse en que la superficie sea rugosa, es decir, no pulida. Es decir, superficies que hayan recibido un acabado pulido o frotachado, como le llaman, deben ser tratadas previamente para poder obtener dicha rugosidad. Veamos en este caso algunos de los tratamientos o preparación de superficies que van a ser necesarios o complementarios, dependiendo del caso, para poder acondicionar el área que voy a recubrir con alguno de estos sistemas. El primero de ellos es el control de la humedad. Hay 2 métodos, uno de ellos es el de la bolsa plástica transparente que se coloca sobre la superficie y uno espera 24 a 48 horas. Ese es un método práctico de campo, muy aplicado también. Pero también hay equipos, sensores digitales con los cuales ustedes pueden hacer dicha medición y de manera rápida obtener el resultado para ir monitoreando cuál es el nivel de humedad. El otro procedimiento que también puede ayudar en caso hayamos detectado humedad es el de soplete de fuego, es decir, calentando la superficie, ayudando a que la humedad salga y no sea un problema o un factor que me vaya a ocasionar un problema posterior. Dentro de los tratamientos para obtener la rugosidad deseada, podemos mencionar algunos de ellos en esta diapositiva. El tratamiento químico, el tratamiento con herramientas mecánicas, el tratamiento con chorro abrasivo seco o el tratamiento con chorro húmedo agua. El primero de ellos me invita a utilizar algún producto como un ácido muriático, por ejemplo. Combinado con agua, yo puedo vertirlo sobre la superficie, dándole el tiempo, los minutos necesarios para que actúe. Si hago uso de este tipo de tratamiento, no debo olvidar el tema del enjuague. El enjuague con agua es muy importante para que no vaya a quedar finalmente algún remanente del ácido que también perjudique la performance del recubrimiento que voy a aplicar posteriormente. El tratamiento con herramientas mecánicas me permite el uso ya de amoladoras, de disco de esmeril, de lijadoras eléctricas que rayen la superficie, que generen esta aspereza, digámoslo así, para mejorar el estado inicial del piso y permitir el anclaje correcto. No es tampoco el procedimiento, digamos, que va a dar la máxima rugosidad. Para ello sí podemos elegir entre el tratamiento con chorro seco, abrasivo, es decir, un equipo con el cual el impacto del abrasivo sobre la superficie de concreto me va a generar el anclaje, el perfil de rugosidad más alto, donde se va a poder aplicar un sistema, sobre todo y principalmente cuando vaya a haber el uso de capa de mortero intermedia. Y el tratamiento con chorro de agua a ultra alta presión también es un tratamiento que se va a ir acomodando necesariamente justo en ambientes
en zonas en las cuales el uso del abrasivo esté prohibido o restringido. El agua, por ser, digamos, amigable, por no ser contaminante, es una opción que pueden ustedes utilizar en ese caso. Veamos algunas imágenes sobre alguno de estos tratamientos que hemos mencionado. El tratamiento con ácido, manual puede ser, si el área es mayor pueden utilizar algún tipo de dispersor, pero el enjuague no lo vayan a olvidar, es muy importante antes de aplicar el sistema de piso. El tema de herramientas mecánicas, mencioné las amoladoras, las herramientas manuales, pero existe también un equipo especializado que es el escarificador. El escarificador va rompiendo la losa del piso, digámoslo así, hasta dejar la rugosidad uniforme y alta que se necesita para aplicar posteriormente todo el sistema. El tema de las amoladoras, como les dije, las herramientas mecánicas también está permitido. Lo recomendaría en zonas de menor área, que las pueda utilizar, digamos, sin ningún inconveniente. El tema del chorro abrasivo a alta presión, donde en este equipamiento se ve que incluye un sistema de aspiración, es decir, que el abrasivo no queda suelto, no se va a esparcir en todo el ambiente y generar contaminación. Y esa es una forma también de cuidar, ¿verdad? Cuidar la salud, cuidar el medio ambiente. Este método también genera esta alta rugosidad necesaria para esos casos en que nuestro sistema va a incluir el uso de mortero. Y el de chorro a agua a ultra alta presión es el que también me va a permitir remover, retirar todos estos contaminantes sueltos y generar esta aspereza necesaria, como lo he mencionado antes. Algunos de los métodos de aplicación también es importante repasarlos. El uso del rodillo, por ejemplo, un rodillo de cerda corta, un rodillo de resistencia al solvente, es el más recomendado para los sistemas que sean epóxicos o poliuretanos. El uso del rodillo me va a dejar una superficie uniforme, puede ser aplicado manualmente con poca experiencia si es que el personal que va a realizar el trabajo es su primera vez, por decirlo de alguna manera. No hay ningún inconveniente, con las capacitaciones obviamente que podamos coordinar, brindarles. El uso de la plancha de metal es fundamental para el caso de los morteros. La plancha me va a permitir llevar el material sobre toda la superficie y en el caso del autonivelante se va a uniformizar, digámoslo así, la película de manera automática. Y en el caso del mortero planchable voy a hacer uso de la plancha o de la rastra y después va a haber una etapa de pulido posterior. El uso del rodillo desaireador. Esta herramienta es muy importante en estos sistemas de pisos porque va a permitir liberar el oxígeno atrapado en la capa del recubrimiento, evitando que se formen o queden marcas de las burbujas de aire que de manera natural van a ir saliendo desde la base aplicada en la superficie. Es decir, el rodillo me va a acelerar, digamos, esta salida del flujo del aire atrapado, evitando que dichas marcas queden después expuestas al momento de que ya haya secado el recubrimiento. Y el uso del equipo airless, equipos de alta presión que son neumáticos, que son industriales, me permiten el pintado de áreas mayores, áreas grandes en menor tiempo, ahorrando así también el tema de costos, ¿verdad? Por el tiempo que vaya a emplear en aplicar un área. Algunas de las pruebas de calidad que podemos mencionar también como parte del aseguramiento de haber aplicado correctamente un sistema son los controles en húmedo y en seco. Si bien sobre la superficie de concreto se pueden realizar también, podemos también hacer un monitoreo a través de probetas de vidrio, probetas de metal, superficies generalmente planas donde yo me voy a apoyar para poder hacer ahí el control. El control de húmedo se realiza con un calibrador que de manera práctica lo puedo utilizar y con un poco de experiencia o capacitación identificar cuál es el espesor al cual debo estar dejando el recubrimiento aplicado en base a la recomendación que me ha brindado el fabricante. La inspección, la determinación del espesor en seco va a ser horas después o al día siguiente, dependiendo del tiempo de secado de dicho recubrimiento, para verificar realmente si estamos también dejando el espesor recomendado. El tema del secado, sobre todo en estos sistemas para pisos, es fundamental porque todos requieren del área en corto tiempo, es decir, sistemas de pisos
que se van aplicando desde la base, la capa intermedia y el acabado de manera sucesiva, deben tener en consideración estos tiempos de secado para permitir aplicar la siguiente capa. Es decir, no puedo acelerar en el proceso esta aplicación porque puedo generar también problemas de adherencia propios del secado del recubrimiento si es que yo he apurado esta etapa. Entonces, ir controlando el tiempo de secado al tacto o secado duro y el tiempo de secado para repintado que el fabricante me recomiende, a fin de no cometer, digamos, algún error en haber acelerado la aplicación de la capa siguiente. Es importante que en este momento también haga mención al tiempo de curado total. Generalmente, después de la aplicación de la última capa, en sistemas de pisos se debe respetar. Se recomiendan entre 7 a 10 días de curado, es decir, a una temperatura promedio de 25 grados centígrados, una humedad relativa de 50%. Es cierto que hay sistemas y recubrimientos que van a secar en menos tiempo, favorecidos también por las condiciones del ambiente, las temperaturas que son más altas. Eso también es algo a tomar en consideración. Pero en general no es que al día siguiente uno ya pueda transitar libremente. Generalmente para alcanzar todas sus propiedades de dureza, adherencia, es precisamente que uno hace también pruebas como las de adherencia a través de dispositivos que se pegan en la superficie del piso y se traccionan. Este método, este procedimiento, lo vamos a ver después en la parte práctica. Acompáñenme a ver algunas de las imágenes de los casos en los cuales nuestros sistemas de pisos han sido requeridos y les hemos hecho las recomendaciones precisamente de acuerdo al ambiente y al área que están protegiendo. En el caso de una importante planta de lácteos en su área de fabricación de yogur, por ejemplo, se seleccionó un sistema que incluyó la aplicación de un sellador epóxico 100% sólidos, un mortero, en este caso planchable, de alto contenido de sílice, que levantó espesores en milímetros, y la aplicación de una capa de pintura epóxica, un recubrimiento de alto brillo que en el interior se va a exponer y va a mostrar un mejor acabado, ¿verdad? Otro de los casos también que hemos dado esas mismas recomendaciones desde un inicio es en la planta de una importante fábrica de producción papelera. El sistema en este caso seleccionado fue también un sellador epóxico 100% sólidos, el mortero autonivelante y la capa del recubrimiento epóxico final. Otro de los casos también en los que nos requirieron las recomendaciones fue en la señalización de estacionamientos públicos subterráneos, en Miraflores un caso, en San Isidro en otro, con nuestros sistemas epóxicos. En este caso no se hizo uso de un mortero, pero con pinturas epóxicas de altos sólidos se ha brindado justamente la recomendación para resistir el tránsito en el tránsito vehicular, y a la fecha los casos son de éxito por parte del usuario final, ¿no? En el caso de la imagen que nos está acompañando, se trata de la central hidroeléctrica de Chacya, el área de máquinas. Ahí también el trabajo y recomendación se hizo supervisando y monitoreando la aplicación de un sistema tricapa que incluía el sellador epóxico, el mortero y la aplicación en algunos casos de acabado epóxico y en otros casos de acabado poliuretano. Dependiendo de las áreas, escaleras por ejemplo fue poliuretano, pisos en general fue epóxico de alto brillo. Bien, vamos a ver en breve también algunos de estos controles de calidad con los cuales ustedes pueden ver que se realizan las inspecciones y controles del recubrimiento antes mencionado. Para la elección de un sistema para pisos, recuerden que es muy importante determinar el uso al cual se le va a dar a la superficie donde se haya aplicado el recubrimiento para pisos. Entonces, para dicha recomendación pueden ustedes tomar contacto con nuestro departamento de servicio técnico para hacer la evaluación, el diagnóstico y la recomendación. Asimismo, les podemos llevar algunas de las probetas, por ejemplo, que tenemos aplicadas, como las que muestro en este momento, donde los sistemas se pueden apreciar, tocar, ver los espesores, por ejemplo, que marcan en muchos de los casos la presencia del mortero. Recubrimiento que, como les explicaba, en milímetros llega a de 2 hasta 10 milímetros de espesor y les brinda una mayor resistencia y durabilidad cuando haya un paso o un tránsito donde vaya a soportar pesos de montacargas, pesos de unidades de transporte que vayan a operar en el área donde vaya el recubrimiento. En cuestión de acabado, ustedes pueden seleccionar entre los acabados de epóxico o de poliuretano de nuestra línea para pisos.
en cualquiera de los colores, de la carta RAL, una carta de colores internacional a través de las cuales ustedes pueden identificar a través de un código y mantener el color durante sus próximos trabajos de mantenimiento, sin que haya una variación entre ellos. Gracias por acompañarnos, hagan uso de las recomendaciones y síganos en nuestras redes sociales o escríbanos al correo que aparece en pantalla. ¡Hasta la próxima!